Bueno, vamos a empezar con la inteligencia de negocios, inteligencia de mercados, perdón. Entonces, esta inteligencia de mercados tiene pues este índice que es la definición de inteligencia de mercados, conceptos, ejemplos aplicados, conclusiones. La inteligencia de mercados, digamos que es un elemento que le sirve mucho a las empresas para poder digamos, tener un discernimiento, tener una forma de actuar frente a las demás compañías, frente a su competencia. La inteligencia está basada en en la manera en que yo puedo desarrollar estrategias de modo tal que yo pueda garantizar un cumplimiento de unos objetivos basados en que en unas estrategias desde lo táctico, desde lo operativo, y que digamos se va a ir como realizando a través del tiempo, no es algo que se realice de una vez, sino que lleva pues una perspicacia también de las empresas en conocer el mercado, conocer su competencia, conocer los precios y también pues aprender a actuar frente a determinadas variables. Vamos a ver qué es la inteligencia de mercados. La inteligencia de mercados es un proceso de exploración de las variables que indican el comportamiento presente y la tendencia de la oferta y la demanda, precios de un producto a nivel global o en nichos específicos de mercado. Entonces, por como les decía, hay diferentes variables, no solamente el hecho de estar en la empresa, de realizar una actividad económica, sino la oferta, la demanda, el precio del producto, la competencia. Además, no solamente los precios locales, sino también los precios globales que van a determinar el comportamiento también del mercado. Es un mecanismo de información y monitoreo estratégico que relaciona variables de marketing utilizando para ello diversas metodologías y herramientas que optimicen la toma de decisiones gerenciales. Entonces, estas metodologías, este monitoreo lo que hace es hacerle un seguimiento como tal a este plan de marketing y ver cómo se sigue desarrollando, si hay que hacerle mejoras, si hay que, digamos, hacer unos nuevos acondicionamientos de modo tal que seamos competitivos para el mercado. También dice que es un estudio necesario para todos los empresarios que deseen incursionar o mejorar su participación en el comercio internacional. Entonces, la inteligencia de negocios, por ejemplo, hoy en día está enmarcada. La inteligencia de mercados está enmarcada en que yo no solamente pueda operar desde mi tema nacional, sino que yo logre llegar a otras partes del mundo, o sea, existe la internacionalización. Y para eso, pues debo tener en cuenta las variables macroeconómicas, como por ejemplo, el precio del dólar, como por ejemplo el tema de la inflación, como el tema, por ejemplo, algunos países que están en guerra. Todo esto va a afectar de manera significativa la inteligencia de mercados y la forma en que yo vaya a actuar, también dependiendo de variables, inclusive si tienen en cuenta las variables de salud, como por ejemplo las pandemias, todo esto que puede afectar significativamente cualquier situación que yo esté haciendo, cualquier plan de acción que esté realizando para mejorar mi incursión en el mercado. ¿Cómo surge la inteligencia de mercados? Está el señor Philip Kotler cuando nos habla de las 4 P del mercado, que es precio, producto, plaza y promoción. Estas 4 P, cuando se integran, lo que hacen es garantizarnos a nosotros un buen ejercicio del mercado. Para ello, pues es importante que conozcamos un poco de cada una de ellas y que tengamos claro, o por lo menos le apuntemos a que cada uno de estos aspectos estén claros, tengan unas estrategias propias y puedan permitirnos el desenvolvimiento en el mercado. También el señor Michael Porter con su modelo de las fuerzas del mercado, en la cual contempla como primera fuerza el poder de negociación de los clientes. Este poder de negociación de los clientes pues es la que va a permitir que yo tenga una manera de llegar a mis clientes, de persuadirlos, de hacer que adquieran mi producto o servicio. También está, por ejemplo, las competencias en el mercado. Entonces, si entra un nuevo producto, un nuevo servicio, yo tengo que mirar cómo se están enfrentando esos mercados, qué es lo que están haciendo diferente, cómo van a entrar, cómo voy a actuar yo frente a una nueva competencia. Esto nos habla específicamente de la rivalidad que existe entre las empresas. Por eso ustedes ven que hoy en día inclusive se aplica lo que se llama benchmarking.
que tiene que ver mucho pues con compararme con otras empresas, mirar en qué estoy fallando, por qué, cuánto produzco, cuántas son sus ventas, cómo le fue a nivel de publicidad, y esto nos permite a nosotros conocer la competencia y también nosotros ver cómo estamos posicionados dentro del mercado. Tenemos otro tercer aspecto como es la amenaza de los nuevos entrantes. Entonces, muchas veces un nuevo mercado, una nueva competencia puede inclusive sacarnos del mercado. Entonces, es importante conocer nosotros quiénes están en el nuevo mercado o estar pendientes de qué nuevos productos se van a lanzar para yo estar preparado como empresa. Recuerden que en determinado momento podemos salir del mercado por quedarnos atrás, no innovar, no hacer aplicaciones estratégicas. Tenemos como cuarto punto el poder de negociación de los proveedores. También está la manera en que yo negocio con mis proveedores, la manera que yo me desenvuelvo con ellos, la manera en que yo logro establecer negociaciones. También me va a dar como un ranking en la forma en que yo voy a actuar y también puedo hacer pagos y también puedo tener los mejores productos, la mejor calidad en determinado momento, me pueden financiar estos proveedores, entonces sí es necesario que estemos como en una muy buena relación y tengamos una buena negociación con los proveedores. Sustitutos, siempre habrán amenaza de productos sustitutos, productos que puedan reemplazar mi producto, que por lo menos sean parecidos y aunque uno no los vea como competencia al inicio, pueden inclusive sacarnos del mercado. Pero sí es importante que existan estos sustitutos, pues porque yo tengo que mirar el comportamiento de ellos y mirar cómo voy a actuar en caso tal, pues de que mi producto tenga unos bajos ingresos, tenga un nivel no tan alto de preferencia, entonces hay que revisar todos estos aspectos en la inteligencia de mercados. ¿Por qué surge la inteligencia de mercados? Michael Porter en su modelo de las fuerzas del mercado establece una necesidad de recopilar y analizar la información, no solo relacionando las variables del mercado, o sea, las 4P del mercado, como veíamos anteriormente, sino establecer la necesidad de profundizar sobre el entorno empresarial en función a las variables externas, como por ejemplo lo es la macroeconomía, así como las variables internas, como es la microeconomía como requisito previo para el desarrollo de estrategias de medición del éxito. La inteligencia de mercados es un proceso sistemático de recolección y análisis de información de diferentes contextos. Tenemos unos aspectos de lo económico, lo político, lo social y la competencia. Desde lo económico, los factores internos y externos que pueden afectar la inteligencia de mercados, como por ejemplo les decía eso de las variables macroeconómicas, el dólar, el tema, por ejemplo, el valor de la divisa, no solamente el dólar, sino otro tipo de divisas. También desde el entorno político, ustedes saben que el hecho de que se tenga un nuevo presidente o que hayan cambios en la política, pues son nuevos pensamientos, nuevas directrices, y eso hace que también los mercados cambien en los países. Esto también va a funcionar desde lo interno y desde lo externo. Uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver Colombia, por ejemplo, cuando deciden cambiar un presidente, por ejemplo, como el de Estados Unidos? Pues él es uno de los principales representantes de la economía a nivel mundial y digamos que lo que se decida allá va a afectar los países, los demás países, los tratados. Entonces, cualquier evento a nivel político, tanto interno como externo, pues va a afectar la inteligencia de mercados. Desde lo social, también lo interno y lo externo, el hecho, por ejemplo, de que un país tenga por ejemplo, protestas, paros, todo esto va a afectar la realización de negocios, la incursión de negocios en el país. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver un paro, qué tiene que ver una protesta con esto? Sí, entonces, porque de todas maneras uno dice, eso no debería afectar el negocio, pero sí lo hace porque las operaciones se detienen, porque por temas de seguridad las personas no salen. Entonces, todo esto puede hacer que cambien los mercados como tal. Y la competencia, pues porque aunque nosotros pensemos que no hay personas pensando en los productos, pero así lo es, hay personas pensando en nuevos direccionamientos, en entrar con nuevas cosas, entonces es importante estar analizando la competencia en todo momento y mirando como sus pasos para nosotros estar a la vanguardia.
A partir de esto, el éxito de la empresa radica en la capacidad para identificar, crear, explorar y mantener la ventaja competitiva. Esto lo dice González 2006. A tener en cuenta, la inteligencia de mercados es el concepto utilizado para asociar todas las actividades de análisis de mercado, ya sea las provenientes del negocio, de la competencia o del consumidor. Por esto, la inteligencia de mercados es un concepto amplio que incluye tres campos a saber. Primero, inteligencia de negocios como disciplina encargada de alimentar nuestro sistema de inteligencia de mercados con información proveniente del negocio mismo. Segundo, la inteligencia competitiva aporta información y análisis de la competencia, pieza clave en un sistema de inteligencia de mercado integral. El hecho de que yo le haga inteligencia a mi competencia, saber cómo actúan, qué hacen, me va a dar un direccionamiento de cómo debo actuar también desde mi posición como empresa o como persona encargada de revisar la inteligencia competitiva. Desde la investigación de mercados brinda la información suficiente sobre la opinión del consumidor, cuáles son las nuevas tendencias, qué quiere el consumidor en la actualidad, y eso, digamos, se hace a través pues, de las encuestas, a través de los cuestionarios, revisando preferencias de los consumidores también en redes sociales. Entonces, todo esto constituye información muy valiosa a la hora de hablar de inteligencia de mercados. También el pensamiento estratégico se debe tener en cuenta como una metodología de gestión donde se debe contemplar los objetivos para la organización, con lo que se relacionan los factores implicados en la inteligencia de mercados, los cuales son, primero, un marketing estratégico. Es necesario que la inteligencia de mercados inicie con el planteamiento estratégico del marketing. ¿Cómo voy a actuar frente a una nueva propuesta? Por ejemplo, voy a hacer un anuncio publicitario. ¿Cómo voy a actuar frente a este anuncio? Según el diagnóstico situacional de su organización, desde la visión del cliente, deben ser coherentes con la visión que se pretende alcanzar. O sea, este marketing estratégico nunca debe estar aparte ni de la misión ni de la visión de la empresa. Todo debe estar encaminado a que se cumplan esos elementos y ante todo que se pueda analizar la posición estratégica actual, se pueda hacer se puedan establecer unos objetivos a largo plazo, se puedan ejecutar estos objetivos y vuelve otra vez una retroalimentación. Siempre estamos en constante cambio y con ello pues lo que se busca es que se mejore el marketing desde la parte estratégica y con ello podamos garantizar que nuestros productos y servicios permanezcan en el mercado. También otro aspecto a tener en cuenta o que deben contemplar, que debe contemplarse son los objetivos para la organización, por lo que se relaciona a los factores implicados en la inteligencia de mercados. Otro factor es el scoring aplicado al marketing, definir los indicadores y diseñar los formatos para el análisis cuantitativo y cualitativo respectivo forman parte de la segunda fase en el proceso de la inteligencia de mercados. Digamos que aquí es muy importante el hecho de que tengamos unos indicadores de medición que nos van a permitir saber qué tan fuertes somos en la inteligencia de mercados. Lo primero es nominación, dice en relación al objetivo que se desea monitorear, por ejemplo, una participación de mercado. Necesitamos mirar cómo estamos en el mercado, cómo está nuestra participación. Segundo, variables involucradas en relación a la data, o sea, recolectar o procesar información, como por ejemplo ventas totales de la empresa. Entonces ahí revisamos facturación mensual, semanal, quincenal, semestral, todo eso nos vaya trayendo una serie de datos que nos permiten en determinado momento realizar también pronósticos. Otro aspecto es la formulación matemática, que es la combinación de las variables. Por ejemplo, participación de mercado es igual a ventas totales de la empresa y a la vez esto está relacionado con la facturación mensual o semanal, las ventas totales del sector, estimados también y mensual o semanal. Y criterios de evaluación, por ejemplo, en relación a metas y referencias mínimas, máximas e intermedias, o sea, la forma en que se evalúa el mercado, la forma en que evaluamos cómo nos va en el tema de las ventas, cómo se mueven estas variables en cuanto al marketing. Otro aspecto a tener en cuenta es la investigación de mercados. La investigación de mercados levanta la información correcta en el tiempo esperado, minimizando errores muestrales y no muestrales, que son aspectos fundamentales para la efectividad de las decisiones que puedan llevarse a cabo. Pasos de la investigación de mercado. Entonces tenemos primero
planteamiento del problema, segundo, investigación preliminar, tercero, formulación de hipótesis, cuarto, presentación del informe, recolección de datos, quinto, selección, ingreso y análisis de datos y sexto, presentación del informe. O sea, todo este es el recorrido para poder llegar finalmente a un informe que nos va a permitir la toma de decisiones a nivel de mercados. Vemos el balance scorecard. Balance scorecard no es nada más y nada menos que es un tablero de mando en donde yo puedo jugar con diferentes variables de la empresa. Digamos que puedo revisar desde diferentes perspectivas cómo se comporta la empresa y cómo cada una le va aportando finalmente a todos los procesos empresariales. Tenemos, por ejemplo, la parte financiera en las cuáles son mis objetivos. Por ejemplo, dice aumentar las ventas, aumentar las utilidades, reducir los costos y esto va a estar representado pues en valores monetarios, en valores porcentuales en cuanto a metas de ventas y demás. En cuanto a los clientes que vamos a tener, pues mejorar el conocimiento de la marca, hablándolo en términos de aumentar las ventas y en el término de aumentar las utilidades, mejorar el customer journey del cliente. Entonces, la forma en que ellos también nos ven a nosotros y que nosotros seamos su preferencia, eso también va a incidir. Reducir los costos, pues eso va a repercutir en aumentar integración vertical, tener que aumentar adquisiciones, mejorar la gerencia de proyectos, mejorar los productos y servicios. Entonces, todo esto va a ir ligado al mejoramiento de la marca y al customer journey del cliente también. Los procesos internos, por ejemplo, como es la mejora de los productos y servicios, la mejora de la gerencia de proyectos, aumentar adquisiciones y aumentar la integración vertical, se vuelven en los conceptos internos, en los procesos internos, los cuales pues la empresa tiene que ir dándole mejoramiento para que se den las demás cosas desde la parte de clientes y desde la perspectiva financiera. Y finalmente pues tenemos el aprendizaje y crecimiento. No es solamente generar utilidades, ventas, sino también aumentar, por ejemplo, optimizar el capital humano, digamos, aumentar la capacidad pues también de inteligencias para estas personas a la hora de actuar en cuanto a la capacitación que deban tener frente a un respectivo tema, frente a un producto o servicio. Aumentar esta capacitación va a permitir que seamos más óptimos y por lo tanto se ofrezcan mejores productos y servicios. Y también el tema de optimizar la tecnología. Entonces, todo este balance scorecard va a permitir que se tenga como un cuadro de mando en donde pues vamos a partir de la parte financiera hasta la parte de aprendizaje y crecimiento, pues vamos a generar una cadena de mando, la cual pues va a permitir que tenga secuencialidad y por lo tanto cada día se dé un mejoramiento continuo a través de indicadores que nos permitan saber si estamos teniendo una adecuada inteligencia de mercados. Como conclusiones, tenemos que, ¿para qué es la inteligencia de mercados? La inteligencia en una empresa o negocio es un proceso continuo, una visión integral de todos los aspectos que influyen en una organización y en su mercado, factores tanto como internos como externos. La inteligencia de mercados es la integración de estos tres puntos en su grado máximo de desarrollo, conocimiento relacionado pues con la información, diálogo relacionado con la comunicación y capacidad relacionada con el recurso humano. Si se tienen estos tres aspectos, pues vamos a tener una adecuada inteligencia de mercados. Cada uno de estos elementos se desarrolla sobre capacidades únicas de cada empresa. Por ejemplo, entre mayor evolución existe, mayor será el grado de eficiencia y eficacia que va a tener una empresa frente a la inteligencia de mercados y con ello va a poder inclusive generar competitividad y valor agregado a la organización. Muchísimas gracias a todos.